Los orígenes del control de constitucionalidad. En realidad, los orígenes del control de constitucionalidad se remota a la época ateniense. En realidad, fue unos actos de los poderes públicos. Menos fácil fue admitir el control de las leyes que el control de constitucionalidad. En realidad, los tiempos y las formas del derecho siempre han estado objetivizados al control de los poderes públicos y la limitación del poder del gobierno. Ya, eso. El verdadero momento fundador de la revisión constitucional más bien se remonta al siglo XIX, el ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica, cuya constitución de 1887 no prevía la posibilidad de un control semejante. En 1803, la Corte Suprema fue llamada a decidir sobre un caso complejo y delicado. Este caso era Marbury versus Madison. Se lo nombró así por el nombre de las partes. En realidad, lo que ellos tenían que decidir, nombraron 42 jueces de paz, que su único encargo era decidir si después del mandato presidencial el presidente y todo su delegado, todo su gabinete debería dejar los puestos y su cargo presidencial, ¿no? Eh, ya. Por otra parte, son frecuentes las hibridaciones entre el modelo austriaco y el modelo americano, dando vida y forma a control constitucional mixto, es decir, que los jueces podían hacer un control sobre la constitución, y esto quiere decir que ellos no tenían competencias, sino que se les adjudica unas nuevas competencias y específicas a los tribunales constitucionales o de secciones. El spoil system en Norteamérica pues nos quería decir que todos los mandatarios, el gabinete presidencial a la renuncia, al acabar el periodo presidencial deberían de renunciar a los cargos, salvo los jueces y los secretarios del gobierno. En realidad, pues el secretario de Estado, John Marshall, no logró hacer llegar los decretos de nombramiento a todos los jueces, por lo cual los decretos restantes se quedaron en la mesa del nuevo secretario de gobierno, James Madison, que no los tramitó. Entonces, el presidente Thomas Jefferson, primer jefe de Estado de Norteamérica, él declaró que no tenía ninguna intención de volver ejecutivos tales nombramientos. El control constitucional en Canadá o control jurisdiccional constitucional. Las Cortes son las encargadas de dirimir cualquier conflicto derivado de la distribución del poder legislativo. La intervención del Poder Judicial es muy importante para el control de la legislación, para determinar si alguna ley es válida o no, o si está en contradicción con la Constitución. El control jurisdiccional constitucional es un mecanismo por el cual las Cortes determinan el ejercicio del poder del órgano público si está en conformidad con la Constitución o no. Esto va amparado, este mecanismo está garantizando constitucionalmente mediante la sección 52 de la Constitución de 1982. En Canadá, el estudio de la Constitución se centra en determinar si ciertas leyes son válidas o inválidas a la luz de las autoridades, definidas por la sección 52 de la Constitución de 1982. El principio de la supremacía constitucional sobre las demás normas y actos soporta la estructura del orden jurídico de Canadá. La sección 52 da prioridad a la Constitución de Canadá cuando se ve vulnerada por leyes inconstitucionales. De otro lado, se dice que una ley es inalterable, por lo tanto es suprema. El modelo de control constitucional en Canadá se asemeja mucho al de Colombia, ya que mientras en Colombia existe un órgano competente para ejercer el control que es la Corte Constitucional, en Canadá existen tres cortes que se encargan de mantener el orden del Estado dentro de los lineamientos señalados por la Constitución. Las tres cortes que se encargan de esto en Canadá son la Corte Suprema de Canadá, las Cortes Inferiores y Superiores y las Cortes Federales. Además, los dos países también consagran la acción pública de inconstitucionalidad, que consiste en que los ciudadanos puedan acudir a un órgano jurisdiccional para que éste se pronuncie sobre la validez de una determinada disposición que se lo puede presumir como violatorio a la Carta Fundamental.